Gracias. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de esta mañana con la Comisión de Senadores que da seguimiento a las negociaciones del TPP. Esta sesión la va a moderar el doctor Luis de la Calle, vicepresidente de Comexi y asociado del Consejo, y participan en ella la senadora Gabriela Cuevas, el senador Mario Delgado, el senador Teófilo Torres y la senadora Iris Vianey Mendoza. Pues bienvenidos y el panel es de ustedes y tu responsabilidad, Luis. Muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ahora sí? Mejor. Muchas gracias, Claudia, por la presentación y, bueno, agradecer, por supuesto, a Comexi por la organización de este foro tan importante. Hoy en la mañana hemos escuchado presentaciones ya muy reveladoras de la enorme importancia que tiene el TPP para los países miembros, para México. Y es muy importante tener un foro de reflexión, yo no diría un foro, muchos foros de reflexión al respecto, y este quizás sea uno de los primeros y más importantes. Agradecer también, por supuesto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores por su hospitalidad y a la Secretaría de Economía por todo el apoyo que ha tenido para con Comexi en la organización de este evento. Hemos escuchado hoy en la mañana la importancia que tiene el TPP para el incremento del comercio mexicano, el incremento del comercio mundial, el reto que implica, lo decía el doctor Zabludowski en la mañana, el posible hecho de que el TPP no sea aprobado en Estados Unidos, el impacto que eso tendría en materia de los flujos de comercio, las expectativas de crecimiento del mundo, etcétera. Y en México, después de un largo proceso de negociación encabezado por la Secretaría de Economía, el TPP, es el Acuerdo Transpacífico, se encuentra ya en manos del Senado de la República. Entonces, ¿quién mejor para un poco vislumbrar qué sigue en México en materia de la discusión y el proceso de aprobación del TPP que los propios senadores que tienen a cargo el proceso de dictaminación y finalmente de voto en el Pleno, cuando sí lo decidan ellos, de este tratado tan importante? Para México, la participación en el TPP yo creo que es crucial, no solamente porque reafirma un sentido de dirección de hacia dónde camina la economía e incrementa su competitividad de una manera potencialmente muy importante, sino que yo creo que es el banderazo de salida para que México se convierta en la plataforma de exportación de América del Norte al mundo, y particularmente Asia. Y además tiene un cambio psicológico que es crucial. A Asia le hemos visto los mexicanos durante muchos años, por lo menos en el siglo XX y principios del XXI, en materia comercial de una manera defensiva, y el TPP es quizá el primer gran paso para que México vea a Asia de una manera ofensiva y como sintomática de nuestra capacidad de competir en esa región que es la más dinámica del mundo, donde hay mayor innovación, mayor crecimiento del que queremos, por supuesto, participar. Entonces, podríamos quizá empezar con la senadora Cuevas, que es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, para que nos dé una reflexión inicial sobre la importancia del TPP desde el punto de vista del Senado de la República. Bueno, primero quisiera agradecer a Comexi esta invitación, también agradecer al secretario Alfonso Guajardo que hemos estado trabajando en este tema, en tener información cada vez más fluida. De hecho, esa fue una de las quejas que tuvo el Senado un buen rato y creo que ya vamos avanzando mucho mejor. Y bueno, ¿qué nos toca a nosotros en el Senado? Pues por supuesto hacer un pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales y que tiene que ver con el proceso de aprobación de los tratados. En este caso, y de forma muy general, primero me parece que es importante valorar qué le conviene más a México, si estar en el TPP o no estar en el TPP. Y en general yo creo que a México le conviene mucho más estar en el TPP. Ahí se encuentra nuestro principal socio comercial, ahí se encuentran también muchas de nuestras cadenas productivas y por supuesto me parece también importante que ahí se encuentra una de las apuestas a futuro, no solo en un futuro cercano, sino incluso hace una reflexión de dónde vemos a México en el 2030, en el 2040, de manera que podemos tener una planeación mucho más aguda y mucho más estratégica. Pero también me parece importante que nosotros como senadores tengamos un proceso
que en primer lugar sea inédito, que sea transparente y que sea incluyente. En ese sentido, en el Senado de la República votamos un acuerdo en el Pleno, ya está votado en la máxima instancia legislativa del Senado de la República, y consiste en que este tratado ya fue turnado a 9 comisiones. Estas 9 comisiones llevaremos un proceso de análisis, probablemente sea un proceso por capítulos, aglutinando algunos de los temas, pero sí buscando un análisis muy detallado e, insisto, también muy transparente. Es un tratado que para mucha gente genera pues, sospechas, genera preocupación. Me parece que en la medida en que podamos conocerlo más a fondo, podremos disipar muchas de estas dudas. Es nuestra responsabilidad hacerlo, esperamos contar también con los sectores productivos, con Comexi, por supuesto, y que pueda ser, insisto, un ejercicio muy transparente y muy incluyente. No sé ahora si el senador Torres Costa nos pudiera dar una visión desde el punto de vista de la Comisión de Asia-Pacífico sobre el proceso de negociación y las perspectivas de aprobación en el Senado de la República. Bien, yo quisiera destacar, agradecer en primer lugar la invitación. Sobre todo quisiera apoyar lo bien dicho por la senadora Gabriela Cuevas en el sentido de que el Senado de la República ya ha recibido y estamos turnando a comisiones y estamos estudiando este tratado. Pero antes yo quisiera señalar con toda claridad que para el Senado esto no es nuevo. El Senado de la República recibió 11 informes después de cada una de las 11 negociaciones. A las pocas horas o a los pocos días de concluir una negociación, sin que el Senado de la República requiriera, porque se adelantaban, la Secretaría enviaba al Senado de la República el informe de cómo iba la negociación y cómo se había llevado a efecto. En segundo lugar, quiero señalar que los 4 presentes formamos parte de una comisión de 6 senadores que fue designada por el Pleno del Senado para acompañar, no en el cuarto de junto, sino el cuarto de adjunto, a los señores de la Secretaría de Economía. Gabriela fue también Iris Vianey, Mario pidió ir y por algunas razones de trabajo no. Yo acompañé en varias veces a la Secretaría y más adelante referiré lo que me consta, lo que viví, el trabajo serio que se realizó ahí. Entonces, es correcto, hemos recibido en comisiones, pero el Senado ha estado enterado siempre de cómo iban y ha acompañado a los negociadores y al secretario en estas rondas de negociaciones. ¿Cómo vería la senadora Mendoza el proceso de discusión en el Senado del TPP? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, en el Senado de la República se formó una comisión especial, un grupo para acompañar al Ejecutivo en estas rondas de negociación del Tratado Transpacífico. Primero destacaría lo que la mayoría ya sabemos, México llega tarde a este tratado con estos países. Nos preocupa un poco qué va a pasar con el Telecán, cuál va a ser el orden de prelación de estos 2 tratados. Y una vez que se forma este grupo para acompañar al Ejecutivo, tuvimos muchas dificultades. En lo personal, debo decir que asistí solo a una de las rondas de negociación. Esto fue en Perú, donde no pude ingresar ni al cuarto de adjunto, ni mucho menos. Se realizó con bastante secrecía, tanto las negociaciones como los acuerdos, y sí recibimos, y destaco, el trabajo que ha realizado la Secretaría de Economía y la buena relación que ha tenido con el Senado, porque en alguna ocasión me reuní con el secretario, creo que solo él y yo, privado para hablar del tema, puesto que el grupo no, por alguna u otra razón, no coincidimos en las agendas. Se ha compartido información, mas no el detalle que nos preocupaba y hoy nos ocupa. Es de fundamental interés público, no solo del sector que hoy estamos aquí reunidos, este Tratado Transpacífico. Ocupa no solo
el interés de las mayorías de quienes estamos en este sector, sino del país, lo cual para el grupo parlamentario del PRD nos estaría invitando a una consulta pública, no solo a foros de discusión, a conocer a detalle, aunque no podamos modificar ya ni un punto ni una coma de este tratado, para decidir si vamos o no a apoyarlo, necesitamos más allá de la información que conocemos. El Banco Mundial, por ejemplo, ha hecho pronunciamientos en un sentido que nos preocupan, la Organización Mundial de Salud, alertas también importantes, es por lo que mi grupo parlamentario no ha tomado una decisión al respecto y bueno, estaremos en espera de que se discuta a profundidad, no solo en el Senado, sino en foros públicos y de ser posible una consulta pública para que la ciudadanía tenga claro qué se va a votar en el Senado, por qué lo vamos a votar, si vamos o no vamos, y en este caso de coincidir con que nos conviene más a nuestro país por ser vecinos del norte, etcétera, y por la gran oportunidad que esto implica ir a favor de este TPP, las implicaciones que esto tendría, sobre todo por la alerta tan alta de pérdida de empleos que pudieran darse a partir de la firma de este tratado. Efectivamente. ¿Me permite? Sí, por supuesto, senador. Yo quisiera puntualizar algo de lo que mi respetada e inteligente senadora amiga acaba de decir. Sí, es cierto lo que Iris dice, pero yo creo que es cuestión de experiencias o cosas personales. Por lo que refiere a mí, por lo que se refiere a Marcela Guerra, sí estuvimos en el cuarto de adjunto y sí acompañamos en las discusiones después de las negociaciones a los negociadores y al secretario. A mí me parece que es cierto lo que dice Iris, no lo contradigo, es correcto, pero también es justo señalar que como experiencia personal a su servidor sí estuvo presente en muchas partes de posteriores a la negociación. En el marco constitucional mexicano, la aprobación de los tratados es una facultad exclusiva del Senado. Claro. Y efectivamente los foros como este, y habrá otros en el Senado, el estudio del acuerdo, el estudio de los estudios sobre el impacto del acuerdo, pues serán sin duda un componente muy importante para que el Senado tome una decisión. Si uno ve la historia de la aprobación de los tratados en México en los últimos 25 años, se verá que han sido todos ellos aprobados y han sido aprobados además mayoritariamente con la participación de casi todos los partidos políticos. No sé si el senador Delgado nos pudiera dar una reflexión sobre el proceso de aprobación y la importancia de este tratado para México. Muchas gracias por la invitación, gracias a Comexi, saludo a mis compañeros, compañeras senadoras, muchas gracias Luis. Bueno, ¿qué le toca al Senado? Nosotros no podemos intervenir durante las negociaciones, es un proceso exclusivamente del Ejecutivo. Una vez que se termina la negociación, pues pasa a la ratificación por parte del Senado. Y nosotros podemos decir sí o no. Si no podemos decir, oiga, ¿le pueden cambiar esta coma, por favor? No podemos cambiarle absolutamente nada. Creo que es importante delimitar cuáles son nuestras atribuciones. Pero creo que vale la pena que este proceso de análisis por parte del Senado de la República sea un análisis muy detallado, sea un análisis, una gran oportunidad para revisar los sectores que van a participar, que también hagamos un balance de cómo nos ha ido en estos 30 años de apertura comercial. Creo que entrar a la aprobación de TPP simplemente con la idea de decir es que el libre comercio es bueno y tenemos que aprobarlo porque no podemos cuestionar absolutamente nada, porque es una idea de que la globalización debe ir hacia adelante de manera incuestionable, creo que no podemos hacer eso. Porque tenemos experiencia en nuestro país de cómo algunos sectores han tenido éxito y otros no. Y eso lo deberíamos tener muy claro en este proceso de revisión y aprobación. Porque no basta, como ya lo hemos visto en nuestra economía, simplemente con abrirla y de repente la vinculación hacia el mercado global nos va a traer desarrollo. Eso no ha ocurrido en nuestro país. Tenemos un país dividido básicamente en tres. La zona del norte muy vinculada
a la actividad comercial de los Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, la zona centro país y la sur-sureste que sigue con muchos rezagos importantes. No podemos ir a una apertura comercial mayor sin tener una política industrial activa que asegure un mayor encadenamiento de la economía del país hacia ese sector exportador, hacia esa economía global, porque si no, pues vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido. Tenemos éxito parcial de esta política de apertura, de esta política comercial, pero quisiéramos que fuera mayor, porque nuestro país no ha logrado romper esta tendencia de un promedio de crecimiento de alrededor del 2% en los últimos 30 años. Entonces quisiéramos que hubiera una vinculación mayor, mayor generación de empleos, mayor industrialización y no pues nada más que algunos sectores. Bueno, a mí me preocupa, por ejemplo, que el 87% de las exportaciones las hacen empresas con mayores a 500 empleados. Es decir, el sector vinculado hacia el exterior son empresas grandes y no hay un desarrollo de cadenas intermedias que estén siendo proveedores de insumos intermedios. De nuestro sector exportador todavía el 75% de las exportaciones son bienes que importamos, son bienes de consumo intermedio. Entonces, creo que la idea de vamos al TPP porque tenemos que ir, esa es la tendencia mundial, no podemos quedarnos fuera de un acuerdo que involucra 12 países, el 40% del PIB mundial y el 50% del comercio mundial. Evidentemente sería muy difícil quedarnos fuera, pero hay que ver en qué condiciones vamos y tenemos que ver qué vamos a hacer nosotros como país para que esa apertura tenga beneficios a la economía nacional. Yo creo que el senador Delgado hace una reflexión que es muy importante y es, si en México vemos que ha habido sectores, regiones del país que han tenido beneficios muy importantes por la apertura comercial, ¿qué tipo de políticas públicas pudieran llevarse a cabo en el país para que esos beneficios se lleven a empresas de otros tamaños, de otros sectores, de otras regiones del país? Es un acuerdo pacífico, en el sentido geográfico de la palabra, y bueno, ¿qué se puede hacer para que la costa oeste de México, sobre todo los estados más pobres, tengan una participación más activa en el comercio internacional y puedan y beneficiarse de una mayor apertura comercial a través del TPP? Yo creo que es una reflexión que se puede hacer y no sería extraño que en el Senado de la República se hicieran reflexiones y propuestas. ¿Por qué el senador Torres Corzo, por qué nos cuenta un poco el contenido de su experiencia en la negociación y luego qué tipo de cosas se pueden hacer para que... Pero más aún, a mí me parece que Mario Delgado ha tratado algo que Gabriela lo ha señalado la senadora Cuevas, perdón, ha señalado con mucha propiedad, no solamente aquí, sino en el Senado, lo hemos comentado. Es necesario escuchar en México a los sectores. Habrá que sentarse con los sectores a escucharlos. Pero yo debo decir algo muy importante. Quienes acompañamos a los negociadores y a la Secretaría de Economía, ya tuvimos la oportunidad de sentarnos con los sectores. En lo personal, acompañado de otros senadores, estuvimos en varios lugares escuchando directamente de propia voz las inquietudes de cada uno de los líderes de los sectores. Y estas inquietudes las hacíamos llegar en la noche a los negociadores y al propio secretario de Economía. Sin embargo, esta fue la parte que pudimos escuchar y que pudimos tal vez sugerir un poco. Pero bien señala Mario Delgado y bien señalan las senadoras, habrá que hacer una profunda consulta a los sectores que también deben opinar en torno al tratado, toda vez que ellos van a ser beneficiados o afectados con el mismo. ¿Qué hacer para que esto llegara? Y voy a ser muy breve porque somos varios, para que esto llegue. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en este momento en San Luis Potosí, del cual soy originario y exgobernador. Hoy en San Luis Potosí, y gracias
al señor secretario de Economía, y lo digo con todas sus letras, hoy tenemos 3 armadoras automotrices. 3. Y no se imaginan ustedes cómo ha venido a evolucionar la economía potosina. Las autopartes, los empleos, la generación de riqueza. Quien vaya hoy a San Luis Potosí es un San Luis muy diferente del que vivíamos en los últimos años. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que aterrizar estas reformas, hay que aterrizar estos beneficios a lugares como el sureste de México y otros más que no están beneficiados todavía por muchas acciones del gobierno federal. ¿Qué piensa la senadora Mendoza sobre cómo hacer llegar los beneficios a más regiones del país? Suscribo por completo la intervención del senador Torres Corzo. Gracias. Y considero que sí necesitamos una apertura para el diálogo. Necesitamos que se conozca a detalle cada uno de los capítulos y sí veo por no solo por el asunto geográfico y por la forma en la que se dio esta negociación, hayamos llegado tarde o no, veo complicaciones para nuestro país. Gracias. Veo complicaciones para nuestro país para integrarse y para competir con estos países. Es complejo y tenemos que escuchar no solo a los sectores que participaron en estas rondas y que fueron escuchados. La industria textil, por ejemplo, es una de las industrias que nos preocupa bastante y ellos también están preocupados por el tema. Hay que saber qué opinan, hacer foros, igual puede ser en los estados o desde el Senado de la República, y que vayamos a votar a favor o en contra un tratado no solo con el conocimiento de causa nosotros, con el detalle de que la Secretaría de Economía hizo lo mejor que pudo, hizo un muy buen trabajo para haber llegado tarde, pero que la ciudadanía también tenga claro que efectivamente, bueno, es que este tema de que llegamos tarde no depende de nosotros, la invitación fue después, fue en el 2012. Entonces, no es un trabajo que no se haya hecho bien, sino que fuimos invitados después. Es un tratado importante, pero necesitamos que la ciudadanía tenga claro a qué vamos, cómo vamos a competir, pero sobre todo que las políticas públicas que se ejecuten en el interior vayan dirigidas a dar la capacitación, el apoyo a las pymes, por ejemplo, el apoyo necesario para que entremos en competencia con estos países. Si efectivamente Vietnam va a ser el mayor beneficiado, pues necesitamos proveer a nuestros empresarios, a nuestra pequeña y mediana industria también, de los recursos necesarios de capacitación, de equipo, etcétera, para que puedan ingresar a un tratado de esta naturaleza. Senadora Cuevas, ¿cómo el proceso de aprobación en el Senado de la República puede un poco empezar a ayudar a este entendimiento de la importancia del TPP, las oportunidades que abre con ellos? Y bueno, solamente recordarnos a todos que la primera reunión internacional que tuvo la Secretaría de Economía bajo el liderazgo de Ildefonso Guajardo fue en Auckland, Nueva Zelanda, el 3 de diciembre de 2012, a pocas horas de haber tomado las riendas de la Secretaría. Pero bueno, ¿cómo el propio proceso de la aprobación en el Senado de la República puede ser un catalizador para concientizarnos de la importancia, los retos y los desafíos que implica el TPP? Bueno, una pequeña puntualización nada más, dado que fui aludida. Yo no acudía a estas rondas de acompañamiento por una razón. Cuando consultamos de qué se van a tratar y cuál era la participación de los senadores, me dijeron, pues hay un informe breve en las noches y listo, no pueden ni ver los documentos, ni saber qué hay, ni demás. Y primero, pues estos viajes se pagan con recursos públicos, y segundo, los senadores debemos presentar un informe sobre a qué fuimos. Y dado que la información era confidencial, en términos de rendición de cuentas iba a estar bastante complicado. Insisto, sí, ahí sí me sumo a lo que comentaba mi compañera Iris Vianney, pues nos hubiera gustado estar mucho más cerca de todo este proceso para tener pues no solo el pulso de las negociaciones, sino también de aquellos del sector privado que iban acompañando estas negociaciones. Creo que hubiera sido interesante y creo que nos hubiera ahorrado mucho tiempo, pero pues ya lo haremos en el Senado.
Ahora, sobre el proceso puntualmente en el Senado, el texto es público desde principios de año. El 27 de abril lo recibimos formalmente en el Senado de la República, se hizo el acuerdo que les comentaba sobre el turno a las distintas comisiones y tocará ahora iniciar todo el proceso de discusión y debate. Y me parece que este proceso es el que nos dará mucho mayor claridad de dónde están las ventajas y dónde están también, y seguramente las habrá, las desventajas. Y esto me parece que debe llevarnos al menos a dos productos. A través probablemente el mecanismo idóneo puede ser una relatoría, pero que nos lleve a saber en términos de legislación qué tenemos nosotros que modificar. Si bien un tratado ya por nuestro diseño constitucional tiene rango constitucional y en inmediato se pudiera decir que las leyes que contravinieran esas disposiciones no tendrían mayor sentido, me parece importante saber qué legislaciones habrá que adecuar y en cuáles también nosotros podemos atajar problemas para hacer de México un país más competitivo ante un mercado de este tamaño y una competencia que puede ser muy agresiva en algunos sectores, como es el caso de Vietnam, con textiles o con calzado, o como puede ser también el tema para los automóviles, en fin. Hay una serie de industrias que tenemos que buscar nosotros desde la legislación cómo poder hacer de México un país más competitivo y darle un impulso más importante a nuestra capacidad de exportación. Y el segundo producto tiene que ser las recomendaciones de política pública. Y creo que ahí será muy importante contar con la presencia de la Secretaría de Economía y también con los distintos negociadores en cada uno de estos capítulos. Si tenemos el pulso y la experiencia de quienes lo negociaron, de quienes por el sector privado participaron en esa negociación, quienes también desde la academia, quienes desde algunas incluso ONGs que han estado muy activas en este tema, podemos tener una perspectiva mucho más completa y, insisto, creo que México sí debe ser parte del TPP, creo que el costo de oportunidad de no estarlo sería altísimo. Hoy tenemos pues en la puerta este debate de si debemos reabrir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o no. Yo soy una convencida de que no. Si queremos debatir el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vamos a sentarnos a discutir el TPP y después ya platicamos. Pero me parece que México debe estar muy orgulloso de lo que ha logrado hasta ahora. Debemos, sí, insisto, ver cómo dar un nuevo impulso a nuestros sectores productivos, no solo, como lo comentaba Mario, no solo aquellos grandes jugadores que pues poco necesitan ya de los políticos para hacer muy bien lo que hacen perfecto, pero sí de aquellos productores que son los responsables de sacar en muchos casos a las familias adelante y que no encuentran cómo participar en un esquema del comercio global. Yo creo que teniendo esta oportunidad de nuevos mercados que hoy México claramente no tiene, sí tenemos algunos a través del tratado con Japón, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, de Alianza del Pacífico, pero también se abren 6 potenciales economías muy interesantes para nuestro país. Aprovechemos no solo este tiempo de debate y discusión, sino también el tiempo para su entrada en vigor, para prepararnos bien, los políticos, sector productivo y cerrar filas para que México pueda ser mucho más competitivo y mucho más eficaz en su exportación. Senador Delgado, el comercio internacional es como un espejo. O sea, uno se ve en ese espejo, se levanta en la mañana y se ve a lo mejor unas arrugas adicionales, más canas o peor todavía, menos canas. Más peso. Y más cara. Pero la clave del comercio internacional no es tanto tratar de corregir las deficiencias, hay que hacerlo, por supuesto, sino encontrar las ventajas. Entonces ahora estamos haciendo un tratado con Asia, que es una región de un alto dinamismo, con lo que no lo habíamos hecho, excepción hecha de Japón, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé qué reflexión le genera usted el hecho de que vayamos a tener una apertura transpacífica que empiece a modificar la relación que tiene México con esa región tan importante. No, sin duda lo más importante aquí es identificar las ventajas y qué podemos hacer para potenciar esas ventajas. Si, por ejemplo, vamos a acuerdos con países, con aquellos que no tenemos un acuerdo en este momento, tenemos un comercio marginal con ellos. Y son países que tienen política industrial muy activa, incluso intervencionista por parte del Estado, como es el caso de Vietnam, como es el caso de Singapur. Entonces, contra ellos vamos a competir en esta nueva apertura. ¿Cuál es la oportunidad ahí? Y la otra es, creo que es muy importante también,
Yo creo que si no va a Estados Unidos al TPP, no deberíamos de ir. ¿Por qué? Porque es nuestro principal socio comercial. Los otros, digamos, grandes que están ahí, como Japón, ya tenemos tratado de libre comercio. Pero ¿cuál es el impacto de TPP con el Tratado de Libre Comercio? Uno sustituye al otro, van a coexistir los dos. ¿Cómo sería esta coexistencia? ¿Cuál sería el impacto en los sectores que ahora están ya muy vinculados a la economía norteamericana? Creo que es algo que deberíamos de tener muy claro, porque yo he escuchado en varios lugares, no, es que es un acuerdo tan importante que tenemos que estar, porque el costo de no estar es altísimo. Para poder afirmar eso, tendríamos que tener muy claro cuál es el beneficio que estamos esperando de esa integración. Y eso yo no veo que hayamos hecho un ejercicio como deberíamos tenerlo en este momento, o creo que estamos a tiempo de hacerlo en el Senado con estos foros que vamos a iniciar, sector por sector. Creo que es una oportunidad importante para documentar qué beneficios podríamos tener de cada uno de los sectores y cuáles no necesariamente tendrían beneficios. Porque no estamos hablando de un acuerdo que de repente todos ganen, porque eso no pasa en ningún país y en ningún tratado. Entonces, identifiquemos dónde están las potencialidades y dónde están nuestras debilidades y qué vamos a hacer nosotros. Porque abrir nada más así no es suficiente. ¿Cómo vamos a aprovechar esas nuevas condiciones? Porque es una redefinición geopolítica en la que estamos. No solo es un acuerdo comercial, es un acuerdo de esta nueva generación que incluye temas como derechos humanos, como servicios laborales, comercio digital, empresas estatales, cambia las reglas de la disputa sector privado, gobiernos, inversionistas, Estado, temas tan importantes como propiedad intelectual o medio ambiente. Si no, nada más son reglas de comercio, es un acuerdo mucho más profundo que nos toca tener muy en claro cuál va a ser el impacto en todos estos sectores y cómo podemos beneficiarnos. Porque aquí la tarea digamos, este es un instrumento y una política, estar más vinculados hacia la economía global, hacia este conglomerado de países asiáticos que es además el que más va a crecer. Decía Luis, es el grupo de países donde está presentando la mayor innovación. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para poder competir? ¿Cómo nos vamos a integrar exitosamente? En el tema de innovación no vamos muy bien. Si vemos el número de patentes, si vemos el número de investigaciones que tenemos, pues ahí creo que estamos todavía muy retrasados. El presupuesto para el año que entra tiene otro recorte a CONECYT, además del que se le aplicó este año. Eso por mencionar solamente un ejemplo. Es decir, tenemos que revisar la tarea que tenemos de hacer hacia el interior para así tener éxito en esta integración. Pensar que simplemente abrirnos va a venir el desarrollo, eso ya lo experimentamos, que no es cierto, porque llevamos 30 años con esa experiencia y tenemos resultados muy claros que necesitamos una política industrial muy activa para poder conectar la mayor cantidad de sectores y empresas pequeñas y medianas a estas cadenas globales de valor. Y esa es una tarea que no hace solita la mano invisible. Sí necesitamos una política industrial muy activa que creo debería acompañar a todo este proceso de análisis de TPP. Yo creo que es muy importante, obviamente, las medidas de política pública, lo han dicho varios de ustedes, para cómo aprovechar las oportunidades, enfrentar los desafíos, pero también entender los propios mecanismos de la negociación del TPP que consideraron tiempos de desgravación, tiempos de transición para poder enfrentar la competencia, etcétera, etcétera. O sea, ya tiene el propio tratado un conjunto de disciplinas que permite la transición hacia un ambiente de mayor competencia. Nos quedan 5 minutos, yo quisiera… ¿Me permites? Claro, por supuesto. Yo quisiera destacar algo muy importante. Los partidos políticos que estamos representados en este foro, que son los partidos mayoritarios en el Senado,
Estamos de acuerdo todos. Lo que acaban de decir los señores senadores y lo que acabo de decir yo, estamos perfectamente de acuerdo en el sentido que hay que discutir, que hay que profundizar, que hay que escuchar a los sectores y que necesitamos analizar con gran responsabilidad, con patriotismo, con honestidad intelectual, necesitamos analizar el tratado, discutirlo en el Senado, todo lo que sea necesario para llegar a conclusiones que beneficien a este país, que es para quien trabajamos y quien deseamos que nos vaya mejor. Hay una parte que yo quisiera puntualizar muy rápidamente. Por ejemplo, en el asunto textil, para prendas de vestir con Vietnam se logró una desgravación arancelaria de varios plazos, llegando hasta 16 años en lo más sensible. Para calzado con Vietnam y Malasia se negociaron plazos hasta de 13 años en lo más sensible. Y puedo referirme a muchas cosas y muchos tiempos, por cuestión de darle la oportunidad a mis compañeros senadores. Quiero terminar diciendo, es importante que sepan todos ustedes que los senadores estamos dispuestos a escuchar, a trabajar, a analizar y a llegar a conclusiones que beneficien a este país. En esto coincidimos los partidos políticos que están representados en el Senado. Bueno, tenemos 5 minutos más, les tengo 2 preguntas. La primera de ellas, el próximo panel va a ser sobre Estados Unidos y bueno, todo el mundo ha leído en los medios y ha escuchado en la televisión y en la radio de las dificultades de ese país para aprobar el tratado. Entonces, una pregunta para los senadores sería, ¿lo van a considerar? ¿Cuándo? Senadora Mendoza. Yo soy de la idea de que deberíamos discutirlo antes. Es decir, deberíamos discutirlo antes de la elección, pero entiendo que el Senado ya trazó una ruta y esto va a ser después de la elección en Estados Unidos. Si Estados Unidos no va al tratado, yo considero que no debemos ir, aunque el papel fundamental lo va a jugar aquí el Ejecutivo. La parte compleja en el Senado, siendo realistas en cuanto a las reformas estructurales de Estado y la homologación de las reglas generales, esa parte ya la hicimos, ¿sí? Esa parte está dada. Era fundamental que se dieran estas reformas para que pudiésemos formar parte del tratado. Lo que sigue ya será, ahora sí que un asunto menor, no de menor importancia, pero más sencillo de que podamos ponernos de acuerdo. Y bueno, las políticas públicas que le corresponden al Ejecutivo Federal será la parte más importante de esta etapa en la que vamos a entrar. Senador Torres Corzo, ¿cuándo deberíamos estar votando sobre este tratado? Yo creo que es independiente si se aprueba o no en Estados Unidos. Yo estuve haciendo alguna reflexión anoche y anoté algunas cosas. Por ejemplo, el proceso de aprobación del TPP en México le compete únicamente al Senado de la República y no está en función, desde mi punto de vista, de lo que sucede en otros países. A mí me parece que puede llevarse a cabo en el actual periodo ordinario de sesiones. Y debo decirles que las comisiones del Senado que están involucradas, creo que algunas coinciden con mi punto de vista en el sentido de que vaya o no vaya a Estados Unidos, para México es importante estar en él. Senador Delgado, ¿cuándo hacerlo? Yo creo que tenemos que empezar a analizarlo desde ya para hacer este ejercicio de balance, de reflexión con cada uno de los sectores. Además, creo que deberíamos hacerlo por estado, por regiones, por sectores, por industrias, que tuviéramos el balance, pues no solo de cómo estaríamos listos para TPP o cuáles son las áreas de oportunidad para TPP, sino más tener un balance de cómo está nuestra economía respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que me parece que es el mejor referente de análisis o como de base para hacer una reflexión sobre TPP. Creo que no deberíamos perder tiempo, creo que en el Senado deberíamos empezar desde ya a hacer este proceso de revisión, de análisis a través de foros. La senadora Gabriela Cuevas ha propuesto que se hagan por lo menos 10 mesas en distintos lugares del país, con los distintos sectores, que invitemos, por supuesto, a las cámaras, a las organizaciones no gubernamentales, a la academia, acompañado de las autoridades, para que tengamos este balance. Creo que nos falta un buen estudio,
en este país. Nos falta en México un buen balance de cómo nos ha ido con esta apertura comercial, que tengamos un buen balance del Tratado de Libre Comercio, insisto, a nivel detalle, por sector, por estado, y que esa sea la base para el análisis de TPP, que nos señale muy claramente los retos de cómo podemos potenciar en nuestro país el que esté vinculado hacia la economía global. Senadora Cuevas. Me parece que lo primero es que estemos preparados en el seno de la República, que se lleven a cabo todas las mesas, foros, audiencias públicas y que el debate esté listo. Me parece que la política no podemos ponerle plazos, y menos cuando estamos a 2 meses de una elección en los Estados Unidos. En principio me parece que México debiera aprobarlo antes de la elección en los Estados Unidos. Pero también me parece que la decisión debe ser colegiada y debe ser una decisión incluyente. Trabajarla junto con el Ejecutivo Federal, trabajarla junto con los sectores productivos, pero dado los planteamientos que han hecho tanto la candidata demócrata como el candidato republicano en los Estados Unidos, no me queda muy clara cuál vaya a ser la votación del TPP en los Estados Unidos. Creo que nuestra referencia debemos ser nosotros mismos, apostar por nosotros mismos, tener listo el debate y, pues si somos políticos, lo mínimo que podemos hacer bien es tener el pulso político y la sensibilidad para tener, pues, no una fecha fija. Creo que hay que tener claro que pueden pasar muchas cosas. Ha sido muy álgida la elección en los Estados Unidos. México ha estado en el centro del debate, para bien y para pésimo, pero creo que lo que mínimo que debe hacer ya el Senado es estar listos y ojalá yo se me inclinaría por votarlo antes de la elección. Bueno, con esa reflexión terminamos para dar paso al siguiente panel que abordará seguramente ese tema. Muchas gracias, un aplauso a los senadores. Gracias. Gracias por tu... Gracias a las senadoras y a los senadores. Les pido que se queden un momento para la foto, por favor.